Se reabre la sesión. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, al Movimiento Evangélico Juventud con una misión, señor Ricardo Rodríguez, por 15 minutos, al igual que el resto de los invitados. Tiene la palabra, señor Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Yo dirijo una organización que se llama Juventud con una Misión, que atiende aproximadamente 3.000 jóvenes por año. No es una organización que les atiende en forma esporádica, sino convivimos con ellos. Algunos de nuestros programas significa una internación de una semana, otros de un mes, otros de 5 meses. Y luego estos jóvenes contribuyen al desarrollo social, económico, espiritual de Chile. El personal que trabaja en esta organización somos todos voluntarios, voluntarios de tiempo completo. Es una organización sin fines de lucro. Y les orientamos en el valor que tienen como personas desde su concepción. Y decimos de la concepción porque la identidad es un valor muy importante en su desarrollo. Nos damos cuenta que desde muy pequeños, inclusive en el vientre de su madre, ellos ya pueden recibir un rechazo. Nosotros trabajamos con psicólogos, con consejeros, con psiquiatras y ayudamos en este proceso de sanidad mental y emocional de estos jóvenes. Con estos psicólogos y consejeros hacemos lo que se llama la anamnesis, que es la historia del paciente desde la concepción. Y nos damos cuenta que muchas de las heridas y traumas que los jóvenes tienen vienen desde ese momento, el momento de la concepción. Esto significa que si tienen traumas y heridas, hay una comunicación desde el momento de la concepción entre la mamá y el hijo. Si sufren heridas y rechazo en este tiempo de la concepción, significa también que cualquier tipo de atentado contra su vida significa también una tortura. Significa también un atentado contra ellos. Al final de mi presentación les voy a hacer entrega de un documento donde está nuestra posición acerca del proyecto, pero hoy quiero hablarles un poquitito de consideraciones más generales. En primer lugar, en este proyecto de ley se habla de un equilibrio, el equilibrio de la protección a la madre y al ser por nacer, pero no dedica una sola palabra a la protección del niño por nacer. Prácticamente eso está ausente en el proyecto y en general en las exposiciones que se han hecho, donde se habla del derecho de la persona adulta, de la mamá en este caso. ¿Qué es el niño por nacer? Yo creo que lo que hay que preguntarse es eso. ¿Qué es el niño por nacer? El niño por nacer es una cosa, es un animalito, es como decía Bronowski, un camello igual que un camello, que un cactus, pertenece al reino vegetal, al reino mineral, o es un ser humano. Y creo que todos coincidimos que el niño por nacer es un ser humano. Y tenemos que decir que ningún ser humano tiene el derecho de tomar la vida de otro ser humano. Ahora me gustaría decir, señor presidente, pero no está el señor presidente, así que les digo a ustedes. No, si quiere, ¿sabe qué? Perdón, si usted quiere, suspenda su intervención porque no es normal que se haga una sesión de este tipo y que el presidente se vaya y deje todo hablando. Si usted me permitiría, tomaría esa atribución. Muchas gracias. Porque necesitaría que quisiera realmente ser escuchado. Puede continuar con su intervención, estoy presidiendo yo en este instante. Muy bien. Entonces, ¿lo llama usted, señor presidente? Perfecto. Muy bien. Entonces, señor presidente, el asunto es que un niño no es un animalito, como dije, sino es un ser humano. Y quiero proclamar esto, ningún ser humano tiene el derecho de tomar la vida de otro ser humano. Imaginemos que un loco por allí entra a un preescolar con un arma automática y mata a 150 niños. Nosotros quedaríamos todos compungidos, como familia, como individuos y también como sociedad. Sin embargo, a pesar de su asesinato, no lo condenaríamos a muerte. La ley nos prohíbe condenarlo a muerte, basados en que ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Y estamos hablando de una persona confesa
que es un asesino, en lugar de hablar de un inocente al cual queremos proteger de la muerte. ¿Es correcto defender los derechos de la madre? Por supuesto que es correcto. Vida con vida. La vida es el valor más alto, porque si no tenemos vida, entonces no podemos ejercer ninguno de los otros valores, ninguno de los otros derechos. ¿Por qué nos oponemos a este proyecto? Sencillamente porque no podemos ser ingenuos. Este proyecto nos va a llevar al aborto libre. ¿Por qué? ¿En qué me baso para decir esto? En dos elementos principales. En primer lugar, yo vengo ahora de Europa, he estado dando unas conferencias allí, en Suecia e Inglaterra, y me doy cuenta que el sistema sueco comenzó también siendo un sistema muy restrictivo. El sistema en España comenzó siendo muy restrictivo. El sistema en Canadá comenzó siendo muy restrictivo. El sistema en Inglaterra, cuando se conmemoraban los 40 años en Inglaterra de la ley de aborto, Lord Steele, que fue uno de los que, digamos, fomentó esta ley, la presentó, sostuvo que nunca ellos tuvieron la intención de crear un método de contraconcepción. Y hoy hay más de 200.000 abortos en Inglaterra, de los cuales menos del 1% pertenecen a las causas originarias, que eran la inviabilidad del feto o malformación del feto y también lo que hoy llamamos aborto terapéutico. Así que, ¿cómo prevenimos que suceda esto en Chile? La segunda razón que tengo es de carácter filosófica. Yo he oído muchas veces decir, la mujer es dueña de su cuerpo. La pregunta es, ¿quién dijo que la mujer es dueña de su cuerpo? Otra posición a la cual represento dice que Dios es el dueño del cuerpo. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de cosmovisión. ¿Quién dijo que Dios es el dueño del cuerpo? Tanto en una posición como en otra, quien dijo una conclusión u otra es la cosmovisión que sustentan esas personas. Si una mujer es dueña de su cuerpo, puede decidir en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia practicar un aborto. No es solamente en 3 causales, en 5 causales o con una limitación de tiempo. Podemos llegar al extremo de lo que fue en Estados Unidos, el aborto por nacimiento parcial, que creo que ustedes estarán informados de lo que es el aborto por nacimiento parcial, donde el bebé está naciendo, se lo toma por los pies con una pinza, con sus manos se extrae el cuerpo del bebé, excepto la cabeza para que no nazca completamente, se le clavan las tijeras en la región occipital del bebé y luego se vacía el cerebro por succión y finalmente se le extrae la cabeza del útero. Si la mujer es dueña de su cuerpo, entonces el niño puede decidir con el niño hasta el momento mismo del parto. Entonces aquí tenemos que entrar en lo que yo creo que es la parte más importante al hablar de este asunto de legislar, que es qué cosmovisión hay detrás. No qué religión hay detrás, sino qué cosmovisión. Es una cuestión de cosmovisión. Recuerdo cuando el senador Girardi presentó un proyecto sobre el aborto. Dijo lo siguiente, que lo que obstaba a ese proyecto era justamente la línea de pensamiento judeo-cristiana. Es decir, estaba reafirmando, esto es una discusión ideológica. La ministra Pascal también habló de reingeniería social. No es reingeniería social, es una reingeniería ideológica que luego trae aparejada como consecuencia una reingeniería social. Así que esta cosmovisión permea el pensamiento aún de los partidos políticos. El Partido Socialista, por ejemplo, tiene principios cristianos involucrados en su declaración de principios. La UDI también, la democracia cristiana también. Es decir, estamos hablando no de religión, sino estamos hablando de principios que hacen a una cosmovisión. De acuerdo a la cosmovisión podemos reemplazar un concepto de vida por otro concepto de vida. Un concepto de ser humano por otro concepto de ser humano. Es decir, que el partido no lo estamos jugando solamente en la media cancha, el partido hay que jugarlo en todas las áreas. Eso significa que no tiene importancia solamente con respecto a esta ley, sino con muchas que van a venir. Una cosmovisión es una manera de interpretar la realidad. Una cosmovisión tiene como consecuencia
las creencias, los valores, cuando hablo de valores, qué es lo bueno, qué es lo malo, y los comportamientos. De ahí la importancia de esa cosmovisión. Así que esta cosmovisión, como dije, está presente aún en los partidos políticos. Por eso no hablo de religión, hablo de cosmovisión. Pero en una cosmovisión cristiana, el concepto básico fue el concepto de dignidad. Hasta antes del cristianismo, el concepto de dignidad, como lo conocemos hoy, no existía. Los romanos practicaban lo que se llamaba dignitas, que significaba pertenecer a una clase especial, miembros del Senado. Por ejemplo, las mujeres no tenían dignidad, los esclavos tampoco tenían dignidad. Pero el concepto de dignidad vino de este sentido de que el hombre y la mujer fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y vuelvo a decir, no estoy hablando de un concepto religioso, estoy hablando de un concepto de cosmovisión. Ese concepto de dignidad y de cosmovisión fue lo que trajo aparejado, por ejemplo, que en el Imperio Romano los suicidios disminuyeran. De los últimos 50 emperadores, 37 murieron asesinados o se suicidaron. Ahora, el concepto de cosmovisión, de dignidad, de valor de la vida humana, trajo aparejado un cambio en la manera en que se veía la vida. La vida ya no te pertenece, la vida le pertenece a alguien que te la dio, que se llama Dios. Este concepto fue el que terminó con la matanza de niños deformes y débiles. Los niños, de acuerdo a lo que decía Platón, que nacían débiles o deformes no debían ser criados. Séneca en Roma decía que a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. El cristianismo, es decir, esta cosmovisión cristiana, coloca un nuevo paradigma. La vida no nos pertenece. Esto fue lo que terminó con los Juegos Romanos en el Coliseo Romano. En el Coliseo Romano, después de 7 siglos, se termina con estos juegos debido a que el ser humano tiene dignidad y el valor de la vida es muy importante. Esto es lo que produjo, ya que estamos en una comisión de salud, la creación de los hospitales. Primer hospital, año 369. Porque si la vida tenía valor, había que cuidarla. Y eso fue lo que dio origen a los hospitales. Esto fue lo que contravino el concepto de aborto y también de esclavitud. Si el hombre tenía dignidad, no podía ser que unos hombres fueran libres y otros esclavos. Nosotros vivimos en una época postmodernista, lo que significa que los términos no tienen un solo significado. Quien tenga el poder, quien maneje el lenguaje, ese es el que maneja el poder. Es decir, que cuando nosotros decimos que hay que cuidar la vida de la mujer, que se justifica en estos casos, la pregunta es ¿qué significa vida? Porque aún el concepto de salud fue un concepto que fue cambiando con el tiempo. Salud antes era ausencia de enfermedad. Hoy la OMS dice que salud significa salud física, psíquica, social, económica. Y el concepto de vida se refiere solamente a la existencia o se refiere también a su desarrollo social, cultural. ¿Qué pasa si nosotros colocamos y decimos cuando afecte la vida? ¿Qué significa la vida? ¿Es la existencia solamente? ¿O es que no puede desarrollarse cultural, socialmente, y eso justifique el aborto? Y hoy decimos, no, todos lo entendemos. Pero recuerde que las palabras pueden cambiar en su significado. Así que considero que esta es una situación ideológica. Quien mantiene el lenguaje define es el que impone su verdad. Entonces, este proyecto o esta idea de legislar, nosotros queremos manifestar nuestro desacuerdo. Las leyes mandan mensajes a la sociedad de lo que está bien y de lo que está mal. Así que no podemos apoyar la idea de legislar sobre este proyecto. Es muy general, muy ambiguo y abre muchas puertas para el aborto libre. Quiero decir una cosa más para terminar esta exposición y es la siguiente. Hay una ley de la vida que lo que nosotros sembramos, cosechamos. Si sembramos muerte, vamos a cosechar muerte. Nosotros podemos fomentar una cultura de la muerte. Yo creo que hay situaciones de sufrimiento de la mujer que hay que contemplarlas en forma individual y en forma mucho más acotadas y restrictivas. Pero este proyecto es tan ambiguo que nos va a llevar
a un aborto libre, tanto por la filosofía que se maneja detrás como por la experiencia que han tenido otros países que comenzaron con este tipo de aborto y luego no tuvieron ningún tipo de limitación. Muchas gracias, señor presidente. Y obviamente quedo abierto a preguntas y luego voy a darles el documento. Es que son tantas preguntas y me gustaría tener su venia, si es posible, señora presidenta, de dirigirme directamente a cada diputado, por una cuestión de comunicación personal. Me cuesta hacerlo en forma indirecta. Si usted me da este permiso, si no, está bien. A ver, por reglamento, en lo verbal, usted se va a tener que dirigir por intermedio mío, pero no verbalmente usted se puede dirigir a los diputados. Muy bien. Señora presidenta, quiero contestar entonces al primer comentario que hizo la diputada Cariola, diciendo lo siguiente: lo que no queremos es que el Estado obligue. El Estado siempre obliga, siempre obliga. Si yo decido matar a un mendigo porque creo que él no tiene dignidad, el Estado me obliga a no matarlo, a respetar su vida. Siempre me obliga. Por lo tanto, en este caso, donde está en juego la vida de otro ser humano, también el Estado me puede obligar. Me puede obligar a respetar su vida. Es decir, cuando decimos lo que queremos es que la persona tenga la libertad de decidir, que el Estado no lo obligue, siempre que hay un delito, siempre que está en juego la vida de una persona o la vida, digamos, de un ser humano, para no entrar en este elemento jurídico de si es persona, si no es persona, obviamente yo estoy obligado por la ley. En segundo lugar, usted me dijo algo que me parece muy coherente. Señora presidenta, le digo a la diputada que usted dijo algo muy coherente, que es lo siguiente: cada uno tiene que actuar de acuerdo a su cosmovisión. Eso es exactamente lo que estoy pidiendo, señora presidenta. Si hay un partido que entiende que en sus principios Dios no está presente y el cristianismo no tiene nada que ver, que vote de esa manera. Pero si hay personas, individuos, familias o partidos que han incluido los principios cristianos, entonces que vote en concordancia con esos principios. Además, estamos hablando que el 86% de la población se confiesa cristiana, ya sea católica, evangélica, 86% de esa población. El problema que tenemos es que muchas de estas personas no han logrado colocar religión y cosmovisión del mismo lado, sino han hecho una dicotomía en su vida donde religión es una cosa que se practica los días domingo y el resto de los días vivimos de otra manera. Justamente el llamado que estoy haciendo es a esa coherencia, es decir, que personas que tienen principios donde la vida es lo más importante actúen y, por supuesto, entendiendo que hay una gran diversidad. Todo lo que es coherente está muy bien. Quiero también contestar la pregunta de la diputada aquí. Usted perdón, señora presidenta, creo que me preguntó acerca de qué es mi sentido acerca de lo que es el ser humano o el ser dentro del vientre materno. Perfecto. Es un ser humano y es una persona titular de derechos garantizados por nuestro sistema jurídico, aunque no lo defina como persona, porque persona significa un titular de derechos y obligaciones. Por lo tanto, esta persona tiene derechos y obligaciones. También quiero levantar otro elemento que se dijo aquí, que es que para toda mujer el aborto es traumático. Yo quisiera agregar lo siguiente: para toda mujer el aborto es traumático en Chile hoy. Yo no creo que necesariamente, por lo menos, es tan traumático en países en los que he visitado, donde prácticamente se hizo casi un hábito. Está tan permitido por la ley que hoy hacerse un aborto no reviste la gravedad que nosotros le damos aquí en este país. ¿Y sabe por qué le damos, señora presidenta, esta importancia? Porque todavía
hay principios de cosmovisión bíblica que están presentes en el principio de cosmovisión cristiana, que están presentes en esta sociedad. Cuando esta sociedad siga apartándose de esos principios, eso traumático va a ser mucho menos traumático y cada vez menos traumático. Porque si no, no se justificaría en países donde he estado, donde una mujer se hace 6, 7, 8 abortos, si fuera tan traumático. Lo que pasa es que hoy es traumático en este momento en que estamos discutiendo y todavía nos produce un escozor pensar en la muerte de un bebé. Y con respecto a las estadísticas que se dieron acerca de que un 70%, un 69% estaría de acuerdo con este tipo de aborto, es porque en general la población no alcanza a discernir a qué nos lleva este aborto. Pero si nosotros preguntáramos a la población, ¿está de acuerdo con el aborto en sí? La mayoría de la población en Chile estaría en contra, no está a favor. Así lo dicen las estadísticas también, las mismas que dicen que un 69%. ¿Y por qué ese 69% está aprobando? Sencillamente porque se ha puesto el foco en la mujer. Todas estas organizaciones, ninguna pone el foco en el niño como ser humano. Yo quiero una organización que me diga, sufre el niño como ser humano. Me gustaría que hubiera una que lo reconociera, porque a partir de ese paradigma, entonces sí podríamos ver la posibilidad de legislar. ¿Me explico? A partir de ese paradigma. Y luego me hizo, creo, otra pregunta, la diputada Cariola, acerca de qué pienso acerca de la objeción de conciencia. Bueno, yo estaba en Suecia, institucional. Yo no sé, es decir, no quisiera ni responder a eso por una razón, no es mi foco. El foco para mí está en las 3 causales, no tanto en la objeción de conciencia. Lo que sí le digo es que en países que respetan tanto la libertad, como por ejemplo Suecia, me decía una matrona, yo no puedo certificar que esto sea así, ¿ya? Pero me decía que no es respetado ni siquiera la objeción de conciencia personal. Es decir, un país que habla tanto de la libertad no respeta la objeción de conciencia. Es como este mismo país que habla del pacifismo y es uno de los primeros productores de armas, ¿no? Entonces el asunto es, por supuesto que la objeción de conciencia tiene que estar presente. Si tiene que ser institucional, es un ámbito que yo no domino también porque los evangélicos no tenemos estos hospitales institucionales, ¿ya? Entonces no le podría contestar esa pregunta. No sé si quedó alguna... creo que usted, señora presidenta, me habló si esto abría la puerta y que no es la intención de abrir la puerta. Yo creo que sí le abre la puerta. Abrir la puerta es cuando uno toma la puerta, la abre, pero no significa que entra por ese camino. Tomemos el caso de España, muy concreto. El caso de España, ese aborto por inviabilidad se transformó en un aborto selectivo. Hoy no nacen prácticamente niños con síndrome de Down en España. Así que sí se convirtió en un aborto eugenésico, sí abre las puertas. Y ese para mí es el principal problema. No es la idea de que defender a la mujer en ciertos casos donde su vida está en peligro. Por supuesto que estaría totalmente de acuerdo, donde la vida está en peligro. Pero el problema es que eso abre una cantidad de situaciones, ¿ya? Como dije antes, cómo definimos lo que es la vida, y a una cantidad de situaciones en cualquiera de las 3 causales que van a exceder completamente a lo que yo creo que ustedes, diputados con buena intención, porque yo creo en la buena intención de ustedes, quieren proteger. Ese es el problema. Y sí, en este sentido tengo que decir que sí creo que abre la puerta. Muchas gracias, señora presidenta.